dado que hoy en día hay muchos problemas con los matrimonios, dificultades maritales, problemas a nivel interno con los hijos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el problema número uno es con su cónyuge. Llega un momento donde ya se agota la paciencia, se agota los recursos, las herramientas y para sacar adelante el matrimonio. Y es aquí precisamente donde venimos nosotros con la palabra de Dios para identificar si nuestro matrimonio está en el camino correcto, porque hemos aprendido en estas 3 clases anteriores lo que es precisamente el propósito divino del matrimonio. También hemos visto lo que es cómo ser una sola carne, y también vimos lo que tiene que ver con cómo nosotros podemos entender la ayuda idónea. Y hoy vamos a tener nuestra 4ª conferencia, que va a llamarse precisamente los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales. Y este es todo. Estamos viendo una serie de conferencias que son 10 conferencias de este seminario para matrimonios. Esta ya es la 4ª, como les decía, y nuestro objetivo como tal es primero identificar lo que Dios dice frente al matrimonio, lo que dice la Biblia, la expresión del pensamiento de Dios, y comprender cómo es que un novio y una novia, cómo saber el momento en que se deben casar, cómo una pareja que está viviendo junta debería entrar al matrimonio, a la bendición de Dios, y cómo el que ya está casado, pues tal vez perdió el rumbo o el rol, y ahora se están viendo divisiones dentro del matrimonio y cada uno le echa la culpa al otro, pero realmente ni es el uno ni es el otro, son los dos los del problema cuando tu matrimonio anda en dificultades. No es esperando a que cambie tu cónyuge, es esperando realmente Dios, esperando a que tú cambies primero para precisamente podamos identificar poco a poco desde lo perfecto, desde lo verdadero, dónde vamos nosotros y cómo vamos poco a poco comparando con la palabra de Dios si nuestro matrimonio va enrutado correctamente o hemos estado viviendo con nuestro cónyuge es por pura misericordia de Dios. Bueno, vamos entonces a comenzar ya. Y vamos a ver esta conferencia, la 4ª conferencia, que es precisamente los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales. ¿Y qué son los votos matrimoniales? Bueno, los votos son los compromisos que una pareja adquiere cuando decide unirse en matrimonio. Se lo voy a repetir. Los votos matrimoniales son los compromisos que una persona adquiere cuando decide unirse en matrimonio. Así que los votos son los que se expresan en ambas personas, en un hombre y una mujer, cuando se casan, con sus propias palabras en el momento de la boda. ¿Y por qué este tema de los votos matrimoniales? Bueno, a veces los pasamos muy a la ligera y no nos damos cuenta realmente que es algo súper, mega, archi importantísimo. ¿Por qué? Porque es la invitación precisamente que le hacemos a Dios en el matrimonio. Entonces los votos matrimoniales confirman y sellan ese compromiso precisamente con anillos a su cónyuge. Y son esas promesas, los votos son esas promesas que se repiten cuando el pastor le dice a los que se van a casar, repita estas palabras conmigo, y esas palabras que usted va a empezar a repetir allá para que se las diga a la novia, son lo que realmente son los votos matrimoniales. Se ha sacado como una lista
de que la persona saque unos votos y a qué se compromete y todas las cosas en la vida del matrimonio. Pero realmente los verdaderos votos matrimoniales son los que se hacen en el momento en que usted va a colocar el anillo a su amada o a su amado, y allí usted repite las palabras que le dice el ministro. Entonces son palabras como por ejemplo: te prometo que siempre te amaré en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la felicidad y en la adversidad. O sea, usted está haciendo una promesa a ese cónyuge al cual usted está colocándole su anillo, o el anillo de ella, ¿cierto? Y está prometiendo que la amará, no importa las circunstancias, no importa los problemas, no importan las adversidades, no importa la enfermedad, pero también en la salud, también en la dicha o en la felicidad, y también por supuesto en la riqueza. Pero cuando viene la pobreza, cuando viene la enfermedad y cuando vienen las adversidades en el matrimonio y aún con los hijos, sencillamente las personas rompen sus promesas, rompen sus votos, rompen un pacto, cuando esto no debe ser así, porque usted le está entregando su vida, se está entregando a esa persona y le está haciendo una promesa muy grande. Entonces, en los votos matrimoniales es cuando se promete con amor y respeto que en cualquier circunstancia de la vida seguirán juntos a pesar de. Y el testigo tangible en los matrimonios, ¿sabe cuál es? Los videos y las fotos que se toman en la boda, en ese día. ¿Sabía usted que ese video o esas fotos son las menos vistas en su vida por esta pareja? Pero cuando la colocan para verla, hace su papel protagónico perfectamente. Cuando deciden verlo y recordar las palabras que prometieron delante de Dios, cuando decía que en las dichas o en las adversidades, que en la salud o en la enfermedad, que en la riqueza o en la pobreza. Entonces, ¿qué es un voto? Bueno, un voto es un acto voluntario como promesa solemne y tiene la fuerza de un juramento de por vida. Eso es un voto. Vea Números capítulo 30, versículo 2. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que el hombre que decide tomar una obligación y la mujer que desea participar de esa obligación, cumplirán la palabra que se prometieron el uno al otro. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan delicado esto, hermanos? Vaya, vea Deuteronomio 23. Deuteronomio capítulo 23, desde el Antiguo Testamento, Dios le enseñó al pueblo de Israel cómo era que tenían que hacer cuando hacían un voto. Deuteronomio 23, versículo 21 al 23, dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado de ti en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios,
pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, cuando nosotros hacemos promesas, que son los votos, a Dios, debemos cumplirlos. ¿Y por qué hablo de que en el matrimonio usted les hace una promesa a Dios? Bueno, porque el matrimonio cristiano no es un matrimonio entre dos, sino entre tres, donde Dios no solamente es testigo, sino que hace parte de ese matrimonio. Así que cuando tú le dices, te prometo que te amaré en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza, en la adversidad o en la dicha, te lo estás diciendo a ella, te estás comprometiendo con tu boca, pero con Dios de testigo a tu lado, y has colocado la firma, el sello de que lo cumplirás. Esto es tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, estas promesas o votos en una vida matrimonial o una boda matrimonial entre el hombre y la mujer son presentadas ante ese testigo divino, el cual es Jehová, Yahweh, es Dios, el Dios de pactos. Así que las promesas que hacemos son ante un testigo de ellas. Y ese testigo es Dios y Él hace parte de ese pacto. De esa manera, entonces, los votos matrimoniales, hermanos, son los que se hacen en el pacto matrimonial. Claro que sí. Pero estamos hablando también de una palabra denominada pacto. Entonces, ¿qué es un pacto? Miremos en Malaquías, porque también se dice que el matrimonio es precisamente un pacto. Miremos Malaquías, ahí antes de llegar al Nuevo Testamento. Malaquías, y miremos el capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas. Malaquías capítulo 2, versículo 13. De llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14. Más diréis, ¿por qué? O sea, Dios no va a recibir la ofrenda que traen las personas allí para aceptarla con gusto en su mano, sino que dice el versículo 14, más diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué no va a recibir Dios la ofrenda que le están trayendo? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces vemos acá que el matrimonio es un pacto. Es un pacto, no es un acuerdo ni tampoco es un contrato. Hay diferencia. Contrato o acuerdo tiene condiciones especiales. Por ejemplo, bueno, me caso contigo, pero vamos a ponernos de acuerdo. Lo que yo tengo es mío y lo que tú tienes es tuyo. Entonces, eso es lo que llaman capitalizaciones. O sea, que se separan los bienes, que no todo lo que es mío es tuyo y todo lo que de ella es mío. Entonces, son condiciones. Bueno, yo me caso contigo, pero entonces tú me dejas la pensión. Tú te casas conmigo, pero entonces vamos a hacerlo de esta manera. Cualquier cosa de esas, hermanos, es un acuerdo o es también conocido como contrato. Y lo que se hace como contrato en la sociedad es precisamente el matrimonio civil, en el cual usted va, se casa ante un notario y firman los dos. Ese es un contrato. Pero cuando tú vienes al Señor, cuando tú vienes a presentarte delante de Dios, donde un ministro te va a casar, donde hay unos testigos que están viendo esa boda, entonces se convierte en pacto. Génesis capítulo 2, versículo 23, nos va a explicar un poco más lo que es entonces un pacto, a diferencia de un contrato o de un acuerdo.
Génesis 2, versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque Dios sacó de la costilla del hombre, sacó del cuerpo del hombre una costilla y de la costilla hizo una mujer. Y vino esa mujer y se la presentó a Adán. Entonces cuando Adán la ve, él expresa esto. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué quiso entonces decir precisamente en este caso Adán? Bueno, en este Génesis 2:23 vemos que él dice hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un pacto matrimonial, hermanos, consiste en dos personas, hombre y mujer, como dice la palabra de Dios, que deciden caminar juntas todo el resto de su vida hasta llegar a ser uno, una sola carne. Ellos se unen en ese pacto matrimonial con Dios para en el camino siempre estar juntos, alcanzar a ser uno. Por eso dice Adán, entonces este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, ¿ya a quién veía Adán? A él mismo. ¿Y que veía la mujer? Pues a ella misma en Adán. O sea, tenían un solo pensamiento, sus emociones, su voluntad y su pensamiento eran conforme al pensamiento de Dios. Entonces tenían un mismo pensamiento, iban para una misma dirección, estaban caminando el mismo camino y sabían en qué consistía la meta. Entonces, un pacto matrimonial realmente es entre tres personas, un hombre, una mujer y Dios, quien sella y atestigua el pacto llevado a cabo, anotadito en el cielo. Así es. Por eso no es lo mismo casarse por lo civil que llegar a casarse por la iglesia, si se puede decir así. Porque si bien este es un requisito para poderlos casar por la iglesia, el requisito es que tenga que estar casado ante la sociedad. Pero luego lo presentamos ante Dios, porque ya Dios no es solamente un testigo, sino que hace parte del matrimonio. Así que el matrimonio cristiano es entre tres, no entre dos. Esa es la gran diferencia. Vaya a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, y nos daremos cuenta de esto. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, dice Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. O sea, el hombre dice que la cabeza del hombre es Cristo. ¿Qué hace la cabeza? Es la que decide, la que manda, la que ordena. Es el de toda cabeza, Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué está diciendo este versículo este? Bueno, porque aquí lo que vemos es que el que obedece, el que manda los mandamientos, el que da la orden, el que tiene la autoridad es la cabeza. El cuerpo que hace, obedece. Entonces dice que la mujer, la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Que así como como Jesús, Cristo, se sujetó y obedeció a Dios, porque él hacía la voluntad del Padre, así el hombre debe obedecer y acatar y guardar la obediencia a Cristo, que es la cabeza. Y así la mujer debe también sujetarse y acatar la cabeza, la cual es el hombre. Entonces, ¿qué vemos acá? Una autoridad delegada. Y Dios dio
4 autoridades delegadas sobre el mundo. Una autoridad delegada sobre el gobierno, sobre la iglesia, sobre el trabajo y sobre la familia. Así que cuando hablamos de familia, hablamos del hogar, del núcleo familiar, el matrimonio como tal. Y la autoridad que Dios está entregando en la familia representa el compromiso y la responsabilidad y el cumplimiento que la pareja, y en estos casos también el hombre, debe tomar su rol dentro del matrimonio, igual que el cónyuge, su esposa, debe también ocupar esa función y ese rol dentro del matrimonio. ¿Cuál? Vaya a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, versículo 28, cuando dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice el 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, vemos acá que Dios, ¿qué hizo? Los bendijo, pero también que les delegó una responsabilidad. Con eso que les dio una autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo lo creado. O sea que le dio compromiso, responsabilidad y cumplimiento. Allí, en Génesis 1:28, y dice que entregó toda la creación, prácticamente todo lo que se movía sobre la tierra, bajo la sujeción del hombre y de la mujer. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de este versículo de Génesis 1:28? Bueno, la importancia de este versículo es la que muestra el inicio del primer mandamiento, el segundo mandamiento de Dios prácticamente en la creación, cuando creó a Adán y Eva, y es que creó el matrimonio. ¿Y por qué la importancia entonces del matrimonio? Nuevamente en Génesis 1:28, mire cómo comienza diciendo, y los bendijo Dios, los bendijo. Entonces, Dios delega su autoridad en la pareja para que ellos puedan cumplir el propósito eterno de Dios que trabajamos en la primera conferencia, donde decíamos que el propósito de Dios, el propósito divino y eterno de Dios es habitar en medio de todos sus hijos. Él quiere habitar con sus hijos, se lo propuso desde que lo creó y lo va a cumplir, como veíamos en Génesis capítulo 19 y 22 también, y en el capítulo 21, cuando dice que el mismo, 21:3, que el mismo descenderá y habitará en medio de los seres humanos, porque ese ha sido su propósito eterno. Entonces, ¿para qué era el matrimonio? El matrimonio era para proyectarlo de acuerdo al propósito eterno de Dios y cumplir ese propósito divino que Dios había propuesto, y ahora invita al hombre y a la mujer para que hagan parte de él. Entonces, esta autoridad delegada por Dios, cuando la pareja decide creer este propósito eterno de Dios, se une en matrimonio. Entonces, se une en matrimonio cuando ya entienden ese propósito divino de Dios. Por eso se van a unir, no solamente para tener hijos, sino para transmitir el legado que se les ha dado hasta que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Entonces, el matrimonio brinda cobertura y protección a los integrantes de parte de Dios. ¿Por qué es importante el matrimonio? Porque Él brinda una cobertura espiritual especial sobre ese hombre, sobre esa mujer y sobre sus hijos. Esto es lo bonito del matrimonio. Esta es la bendición de Dios espiritual que viene a reflejarse en su vida física. Cuando dice el versículo 28, y los bendijo Dios, entonces, ¿qué hizo? Significa que recibió los votos, las promesas que usted hizo cuando se casó, y firmó el pacto con un sello.
y delegó autoridad sobre ellos, porque ellos eran ¿qué? En el caso de Adán y Eva, ahí todavía a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos los votos matrimoniales, tenemos también el pacto matrimonial, tenemos la autoridad delegada de parte de Dios. Y ahora podemos ver entonces que tenemos que entender cuál es el compromiso del hombre al prometerle esas cosas a su cónyuge, y el cónyuge también por prometerle a su esposo también cumplir con esos votos. En Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos a ver entonces lo que el hombre se compromete cuando acepta este matrimonio, cuando vaya a hacer ese pacto con Dios y con la pareja, y cuando da su sí a la persona que ama, que está a su lado. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces vemos acá que lo que Dios hizo fue que colocó al hombre en ese huerto del Edén para dos motivos: labrar y guardar. Entonces, sabemos que en ese momento Adán y Eva están hechos a la imagen y semejanza de Dios, están perfectos, no hay pecado, no hay nada en ellos, no hay daño de ningún tipo. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo correcto delante de Dios, le están creyendo sus promesas, están caminando en fe y están creyéndole al Señor todo lo que Él dijo, porque eso era bueno para ellos y entendían perfectamente que efectivamente Dios los premiaría por eso y que recibirían la bendición de parte de Dios. Entonces, aquí es donde podemos empezar a ver lo que Dios empieza a darles con la bendición del matrimonio. Entonces, vamos a ver cómo es que sucede esto. Vamos a ver acá. La mujer, que Dios la hizo de la costilla, ¿recuerdan la ayuda idónea? La mujer es la ayuda idónea para que el hombre pueda cumplir el propósito de Dios. Así que el pacto matrimonial se firma de forma espiritual entre el hombre, su mujer y Dios. Y todas las partes involucradas se comprometen en cumplirlo. Todos cumplen un rol diferente. De esa manera entonces Dios bendice, o sea, prospera, ayuda, apoya, provee todo lo que el hombre o esa pareja necesitan para poder cumplir el propósito de Dios, del propósito divino de Dios, el propósito eterno. Entonces, cuando la pareja está de acuerdo a ese pensamiento de Dios con respecto al mandamiento del matrimonio, entonces, ¿qué hace Dios? Bendice, bendice, bendice. ¿Por qué? Porque ellos están exactamente en el camino correcto en el cual Dios también está con ellos, supliendo sus necesidades y cubriendo. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra, que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Entonces, así es como la responsabilidad del hombre es proveer, pero también guardar el huerto. Cuando Dios le dijo en el 2:15, labre y guarde, labrar era ¿qué? Trabajar, pero también tenía que guardarlo, o sea, protegerlo, cuidarlo, cumplir con lo que se le había dicho. Entonces, el labrar, hermanos, es trabajar. Esa es una ¿qué? Responsabilidad del hombre. El guardar es proteger, es cuidar el mandamiento de Dios para el propósito de la familia. Entonces Dios suple las necesidades físicas, pero también suple las necesidades espirituales. Y el hombre necesita cumplir las dos. Necesita trabajar
porque su responsabilidad cuando se comprometió con su esposa, pero también el proteger y guardar el mandamiento, el propósito de Dios para que pueda llegar ese legado a las otras generaciones. Eso es lo que dice la Biblia, lo que es el matrimonio. Usted puede pensar todo lo que usted quiera y es válido, pero delante de Dios, Él solamente recibe lo que Él ha dicho que es el matrimonio, no lo que nosotros pensemos, sino lo que Él dice como tal. Entonces, nunca puedes sacar en cara lo que has invertido, gastado o comprado en el matrimonio, porque esa fue la responsabilidad a la que te comprometiste cuando le dijiste: te prometo que en la riqueza, que en la pobreza, que en la enfermedad, que en la salud, que en la adversidad o en la dicha. Entonces, esa parte del trabajo es mi responsabilidad como varón. Y yo nunca podré sacarle en cara esas cosas a mi esposa. ¿Por qué? Porque eso demostraba mi responsabilidad como varón. Pero la otra es la obligación que tenía, la obligación de sembrar, enseñar y cuidar y proteger los mandamientos de Dios como compromiso con Dios en mi vida para con mi esposa y con mis hijos. Y desafortunadamente hoy vemos muchos hombres que le sacan en cara a la mujer cuánto plato lleva a la casa, cuánta comida lleva, cuántos servicios paga, cuánto transporte les tiene. ¿Por qué? Porque ese hombre ya se desvió del propósito o nunca sencillamente lo entendió por el cual se casó. Él quería ser feliz, solamente pensaba en la felicidad, pero en la desdicha, en la adversidad, en la enfermedad. Entonces ahí sí salimos y nos vamos. No, es ahí donde somos probados cuánto le hemos creído a Dios y si realmente hay fe de Dios en nosotros. Por esa razón, y por último, Dios coloca los anillos. Y estos anillos que desde Egipto ya se están usando, desde los sumerios. No se sabe realmente cuál fue el origen del anillo, pero el anillo representa un círculo. Y es un círculo porque representa el infinito. O sea, no tiene principio ni tiene fin. El anillo es el que sella el pacto matrimonial de los votos y las promesas que usted acaba de hacerle a su cónyuge en esa boda que usted realizó con ella. Llevarlo siempre colocado es un recordatorio de esos votos que usted prometió en el momento en que se casó. En el momento en que usted hizo el pacto y abrió su boca y prometió y hizo un pacto con Dios hasta que la muerte lo separe. Si usted hace eso de esta manera, Dios ¿qué otorga? Autoridad. Autoridad que se le ha otorgado cuando la persona se casa, sea el hombre y sea la mujer. La mujer como donde su cabeza es el hombre, y el hombre donde su cabeza es Cristo. Entonces de esta manera Dios delega esta autoridad. La mujer no es que no pueda ser igual al hombre, lo que pasa es que tiene una función y unos roles diferentes en el matrimonio. Eso lo veremos en otra conferencia. Pero lo más importante hoy que queremos rescatar es terminar lo del anillo, para que entiendan que el anillo representa poder, representa autoridad y representa dignidad para quien lo lleva. Usted no sabe cuánto una mujer desea mostrar su anillo de compromiso, de casada, ante sus amigas, ante la familia, porque se siente como honrada, se siente exaltada, se siente digna, se siente aún con autoridad sujeta a su esposo. En Génesis 41, versículo 42, es de los más cercanos
a la antigüedad que hablan sobre el anillo. Génesis 41, versículo 42. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Recuerdan ustedes que José estaba en la cárcel y él pudo interpretar correctamente un sueño que tuvo el faraón, y por esta razón el faraón lo exaltó y dice que quitó su anillo. O sea, que hubo entre el faraón y José un pacto. Y ese anillo tenía una especie como de imagen donde se colocaba ese sello en todo lugar. Y el que tuviera ese sello y ese anillo, pues tenía una autoridad y un honor súper especial. Esa es realmente la información del anillo. Por eso en Lucas 15, 22, si usted lee en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 15, versículo 22, encontrará usted la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo, verdad? Y ya cuando él dice que volviendo en sí, se acordó que en la casa de su padre había comida y techo y donde dormir, y estaba todo bien, estaba su papá y su hermano. Dice el 22, cuando él ya llega y le dice, Padre, quiero pedirte perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames aún hijo. Y dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa el anillo? Que se le entregaba nuevamente la autoridad, la dignidad, el honor para ser hijo de ese hombre que había perdido a su hijo, porque él había dicho, porque mi hijo, había muerto y ahora vive. Entonces, es muy bonito ver lo que realmente significa el anillo. Y no es porque sea de oro o de piedras preciosas y esto, no, es lo que realmente tú le colocas de símbolo al mismo, de valor. Más es el valor espiritual, porque cuando tú miras tu anillo en todo tiempo, donde quiera que vas, te recuerdas en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la adversidad y en la dicha. En todo tiempo te amaré y te respetaré, porque eso era precisamente lo que el anillo recordaba. Entonces caminaremos juntos sin olvidar el compromiso con Dios que hicimos ambos y su propósito eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, cuando una persona quiere divorciarse, es porque o nunca le explicaron lo que era el matrimonio cristiano, que es lo que más yo noto que sucede, o es porque el hombre nunca entendió el propósito eterno de Dios, para lo cual lo trajo otra vez a la vida, porque estaba muerto y ahorita lo trae a la vida por medio de Jesucristo, o porque las circunstancias le desviaron a ambos el camino y perdieron en un momento de su vida el rumbo, perdieron el rumbo divino, o porque aunque creen en Dios, caminan y viven en la carne y no en el espíritu. Por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, vemos acá cómo es tan hermoso entender lo que son realmente los votos matrimoniales y cómo Dios nos enseña con estos detalles, con estos símbolos, con estos elementos, lo que realmente es el matrimonio. Y yo creo que esta noche, hermano, yo creo que tú has estado siendo confrontado con lo que Dios dice. Y tal vez, amado hermano, varón que me escuchas, tal vez tú digas, eso yo nunca lo había escuchado. O tal vez
ya inclusive has dejado a tu esposa, te has divorciado y te sientes culpable y con mucha razón, porque no fuimos lo suficientemente inteligentes en saber llevar nuestro hogar. ¿Por qué? Porque creíamos que el casarnos era para ser felices, pero no es así. La felicidad viene de Dios individualmente a cada uno de nosotros, mas el matrimonio es la mujer, la ayuda idónea, la compañera, la que se adhiere, la que se pone de acuerdo con su esposo para precisamente guiarlo a que no se desvíe del propósito de Dios cuando lo volvió a la vida. Porque como estábamos nosotros, muertos, separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Pero dice que Él nos rescató y nos sacó de las tinieblas y de la esclavitud del pecado para llevarnos a la luz. Y esa luz es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento está en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi cabeza es Cristo. Y de esta manera, Dios nos enseña por medio del matrimonio lo que va a pasar entre Cristo y la iglesia. Donde la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Y que va a haber una gran boda. Pero ¿qué está haciendo el Señor con la iglesia hasta ahora? Le está enseñando, le está compartiendo los principios del matrimonio para que cuando estemos en el matrimonio, en las bodas del Cordero con Cristo Jesús, entonces como iglesia que somos parte de ella, podamos entender el propósito divino de Dios claramente y de ser partícipes junto con Cristo de lo que el Padre había dispuesto, vivir en medio de sus hijos en la tierra. Qué hermoso cuando Dios nos une en ese amor perfecto por medio de Jesucristo. Es por eso que Jesús tuvo que venir a morir por los pecados. Él vino a hacer la voluntad del Padre, pero en esa voluntad tenía alguien que pagar por el pecado que cometiste, por el error que cometiste en tu matrimonio, por las faltas que has cometido al gritar, al maltratar, al lastimar tu esposa, tal vez por tu impotencia, tu incapacidad, por tal vez la manera en que tú mismo te sientes inconforme, infeliz, y por esa misma razón te sientes que no eres digno y buscas con quien desahogarte y buscas en el alcohol, en la droga, y por último vienes y tratas mal a tu esposa o a tus hijos. Cuando nosotros los varones tenemos que entender el propósito de Dios, hermanos, al llamarnos de las tinieblas a la luz. Él nos rescató, nos hizo nuevamente libres. Dijo, todas las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque es la cabeza. ¿Y quién es la que piensa? La cabeza. Entonces, ¿cómo tienen que ser mis pensamientos? Conforme al pensamiento de Dios. Es aquí donde tú y yo tenemos que entender cuál es el propósito por el cual Dios te llamó. ¿Por qué no llamó al vecino o al otro? ¿Por qué el vecino sigue siendo el parrandero y el borracho y nunca le pasa nada y ni la mujer se entera? Pero tú que haces lo correcto, tú que haces lo que tiene que ser y no te da lo suficiente para que te quede para tomar y para beber y todo esto, entiendes la razón. ¿Y es por qué? Porque tú tienes un propósito divino. Tu vecino tal vez no. Pero la invitación de Dios es precisamente para todos aquellos que no han sido salvos y entiendan este principio para que cuando se casen lo hagan correctamente y para que cuando tus hijos tomen esa decisión pueda estar basada en estos principios claros para el matrimonio. Y tal vez esta noche ni siquiera te hables con tu mujer, o tal vez tu mujer ni siquiera te hablas con tu esposo. ¿Cuántos años llevan ya viviendo? ¿5? ¿10 años? ¿15? ¿20 años? Ya están a punto de tirar la toalla, ya no quieren ni siquiera, no se aguantan ni siquiera un minuto el hablar el uno al otro.
Bueno, esto es porque en algún momento se quebró el camino. Se quebró el camino que llevaba precisamente al propósito divino de Dios. Y hoy te invito para que si tienes las fotos o si tienes el video de tu matrimonio, lo pongas en casa. Saca ese DVD, saca esas fotos, ponlas allí en tu televisor. Tomen el tiempo de verlo. Recuerden todo lo hermoso que pasó ese día. Recuerden todo lo que se prometieron ese día. Recuerden hasta dónde se iban a proponer para alcanzar las metas que ustedes mismos habían propuesto en su vida. Para esto es que son buenos estas fotos. Para eso es que son buenos esos videos. Si es que tus hijos que tienes al frente no son suficientes. Pero Dios no te viene a juzgar. Dios no te está juzgando por ello. Él no viene a castigarte. Sencillamente, ahora como está tu matrimonio, es sencillamente la consecuencia de lo que sembraste en él. Tú estás cosechando lo que sembraste. Y tal vez tu siembra no fue la mejor. Pero hoy el Señor quiere venirte a rescatar y decirte, ¿por qué no renovamos nuestros votos matrimoniales? Y tal vez has cometido muchos errores en tu matrimonio. Pero sabes, te invito para que oremos esta noche. Tal vez también tengas a tu esposa a tu lado. Pero quiero invitarlos para que ustedes cierren por un momento sus ojos y oren a Dios junto conmigo en este momento. Amado Dios, realmente conocemos muy poco de tu palabra. No conocemos ni siquiera el propósito divino y eterno por el cual tú nos llamaste a nosotros para ser partícipes de él. Pero hoy, Señor amado, reconocemos que hemos tenido hogar, que hemos tenido matrimonio. Es por pura misericordia. Es solamente por tu misericordia, Señor. No hay otra razón. No hay más que ofrecer, no hay más que pedir. Señor, es por tu misericordia que hasta hoy nos hemos sostenido en nuestro matrimonio. Pero queremos pedirte perdón porque se nos ha olvidado las promesas que hicimos aquel día en que nos casamos. Aquellas promesas de saber que le amaríamos en la adversidad, pero también en la dicha. Que le amaríamos a nuestro cónyuge en la salud, pero también en la enfermedad. Que le amaríamos en las riquezas, pero también cuando habría necesidades. Hoy este anillo nos recuerda, Señor, que tenemos el poder, tenemos autoridad, que tenemos dignidad, pero también tenemos que recordar que no importan las circunstancias, no importan los problemas, no importan las cosas y las circunstancias que vengan en nuestra vida, Señor, caminaremos adelante y creeremos tu palabra y caminaremos en ella creyendo que tú, Señor, suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, yo oro por estos matrimonios. Padre, por favor, que ellos puedan doblegar su orgullo, su ego, y que se den cuenta que ninguno de los dos es mejor que el otro, sino que ambos se han equivocado, de que ambos, Dios mío, han cometido por ignorancia errores delante de Dios, inclusive adulterios, fornicaciones, vicios, robos, chantajes, amenazas, y aquel ser al cual prometieron amar en todo momento, en algún momento se convirtió en el azote, en el odio, en el rencor, en la amenaza. Señor, hoy te pido que rompas ese paradigma de infelicidad, que rompas, Señor amado, toda raíz de amargura y de odio que se haya formado en los hogares de esta comunidad, para que ellos, Dios mío, desde hoy puedan verse el uno al otro y digan: huesos de mis huesos,
carne de mi carne. Padre, yo creo que nuestro Señor Jesús también pagó el precio por ellos en la cruz. Y que ahora, Señor, los presentas aptos, limpios, dignos, delante de nuestro Padre Celestial por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, Señor, que haya reconciliación, que haya humildad y perdón en sus vidas, y que puedan mirarse a los ojos, Señor, y reconocer que pueden tomarse de la mano y caminar el camino recto, bueno y agradable que lleva a la salvación. Padre, muchísimas gracias por recordarnos que tú nunca olvidas, que siempre has sido testigo, pero que no vienes con un palo ni con un rejo, sino que vienes con tu mano de amor para brindarnos ayuda a los que humildemente piden ser exaltados para caminar de acuerdo al propósito del matrimonio en el Señor. Muchas gracias. Y pido al Espíritu Santo, que ha redarguido, exhortado y disciplinado a muchos de mis hermanos, que también les brindes a ellos el poder para reconocer sus errores, el poder para humillarse delante de Dios, pero también el poder para ser testigos ante los demás que Dios puede transformar hogares, no importa el tiempo, no importa los años, Él lo puede hacer porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Muchísimas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.